política de los círculos anarquistas logra cierta unidad, pero obviamente desciende su actividad porque tiene esta doble consecuencia, ¿no? Y otra cosa muy interesante que habíamos visto del anarquismo es que no solamente proponían un programa político, sino un programa de tipo cultural muy fuerte, ¿no? Es decir, un anarquista en la vida pública, sino que también tenía que ser anarquista en la vida privada, ¿no? Llevando a cabo con coherencia esta cultura que no solamente pedía reivindicaciones para la clase trabajadora, para los obreros, profundamente la sociedad, ¿no? Entonces cuestionaba la familia, cuestionaba la iglesia, así que bueno, en ese sentido es muy interesante el texto. Nos habíamos quedado, ¿se acuerdan? En el ejemplo de, ¿no? Que escribía en este periódico llamado La Protesta Humana. Y lo que nos dice el autor también es que en esta actividad, círculos, había también como mucha riqueza en cuanto a la vida social, ¿no? Entonces, de nuevo, los anarquistas no solamente tenían, como decíamos, reivindicaciones de tipo económico, sino que también una tremenda de transformar la sociedad, y a su vez, en los círculos, el autor da el ejemplo de la Casa del Pueblo, llevaban a cabo un montón de actividades, ¿no? Bueno, tenían que ver con reuniones políticas donde debatían diversos textos, tenían que ver con reuniones donde abordaban temas referidos a lo laboral, por ejemplo, pero también tenían un espacio social, tenían espacios de vivienda para quienes proveérsela de otra manera. Bueno, nos habla de... Uy, no paran de entrar. Tenían consultorios, peluquerías, un proyecto de universidad popular, por ejemplo, ¿no? El caso de la Casa del Pueblo es muy interesante cómo lo desarrolla Suriano. Y después hay algo que a mí me parece muy lindo que hace, que es que él tiene un problema con las fuentes, ¿no? Que cuando leemos los textos de historia, vieron que a veces los autores mencionan un poco este paisaje político, ¿no? De este momento, porque lo que conseguir los archivos de estos círculos, conseguir las fuentes. Entonces el autor lo que hace es un poco rastrear. Esto está muy lindo también porque es un modo que bueno, acá lo hace un historiador, digamos, desde el oficio cotidiana, ¿no? Como esta cosa de ir recorriendo una ciudad y preguntándonos, uy, me parece que hay algo de eso, de la agencia humana y como de los intereses o de la curiosidad que él recupera. Rastrea un poco los nombres de estos círculos y los divide como en distintos. Habla de los nombres relacionados al mundo del trabajo y la adhesión al proletariado, ¿no? Entonces, da como ejemplo los círculos que tenían nombres relacionados a los explotadores. Los círculos tenían estos nombres, los hambrientos o los vagabundos, los relacionados a la doctrina, los relacionados al barrio, como los que expresan la lucha contra el capitalismo, los que hacen referencia explícita a la violencia o a la radicalización, ¿no? Estos son bien anarquistas, la revancha, bueno, y demás. Y, profe, se ve muy de lejos la diapositiva. Ah, perdón, sí, porque para poder verlos también a ustedes.
Ahora la amplío. Vieron que les dije que para... bueno, ¿qué les iba a decir? Bueno, fíjense que acá en rojo dice, en este punto es importante destacar cómo ciertas ideas cruzan todas las tendencias del entramado ideológico secular, como la tendencia positivista y la fe en la educación. Entonces, es muy interesante esta articulación, porque si bien los anarquistas cuestionaban, ¿no?, muchas cosas de su presente, fíjense cómo no pueden evitar sentirse atravesados o no sentirse, estar atravesados, la fe en la ciencia, la fe en el progreso, la importancia que le ponían a la educación, cómo el positivismo, ¿no? Un poco volvemos a los textos previos de Campión y Maceo y demás, de cómo el positivismo caló tan hondo. Era el programa del proyecto burgués, ¿no? De alguna manera, del proyecto del Estado-Nación, pero porque hay algo del positivismo muy fuerte también que cierra con la doctrina ácrata, que tiene que ver, por ejemplo, todo lo que es la presencia de la iglesia en el espacio público, ¿no? Y cómo secularizar la vida. Bueno, ahí tenemos un punto de contacto. Entonces, fíjense cómo hay matices hasta a la hora de acercarnos a los anarquistas, ¿no? Bueno, amplío la pantalla. Uy, pero... Ahora sí se ve, ¿no? ¿Grande? Sí. Bárbaro. Bien. Terminando con este texto que nos había quedado pendiente, rescato esta frase del autor que dice: la práctica anarquista incentivó la lucha de clases al impulsar el enfrentamiento sin posibilidad de conciliación. En el momento en que alcanzó social, que considerar al anarquismo como un enemigo relativamente peligroso. El obrero de vías anarquista se radicaría con leyes represivas. Esta idea está en el espíritu de las leyes de y de defensa social sancionada en 1910. En los textos que teníamos para hoy, que es el fuerte papel de la represión, ¿no? Que es algo que, si bien el radicalismo transforma, ¿no?, va a quedar ahí, y es lo que vamos a ver hoy un poco en este entrelugar, ¿no? Es garantizar que se sigan reproduciendo los intereses de la oligarquía, de la élite, y a su vez negociar por parte del radicalismo con la clase trabajadora, fue muchas veces finalmente represión, ¿no? Un poco lo que vamos a ver en las huelgas de la Semana Trágica, lo que vamos a ver en la fuerte represión que se dio y demás. Así que bueno, si bien el autor, en este caso, aborda la primera década del siglo XX, ¿no? Vamos a ver cómo después hay coletazos también del anarquismo posteriormente. Así que bueno, después si quieren chusmen más detenidamente
como esta última cronología del anarquismo. Por ahí nos habíamos dicho que el autor se centra. Bien. Y para 1910 lo que marca el autor es el asesinato de Ramón Falcón, ¿no? La cercanía del centenario, que se acuerdan que los festejos del centenario de 1910 terminaron siendo bajo el estado de sitio, ¿no? Un festejo muy elitista, muy distinto a lo que entendemos después por festejos populares, donde esta idea, ¿no? La represión de 1910 excede ciertas violaciones a las libertades individuales y de prensa que no tenían antecedentes y además se convirtió en un peligro precedente anterior. Interesante cómo empieza a aparecer este de Borrero, lo de crímenes de lesa humanidad, cómo reciente y que se usan hoy para reivindicar, o digamos, en todos los discursos que expresan la lucha contra la última dictadura cívico, digamos, cómo se articuló el discurso en torno a los derechos humanos y demás, como acá también aparecen en clave de represión, los términos, ¿no? Así que bueno, disculpen por ahí un poco pero bueno, un poco nos ponemos a ti. ¿Tienen alguna consulta hasta acá? Miguela, ¿les parece? Dale. Buenísimo. Bueno, un poco Viguera lo que nos plantea son estos en la historia de lo que serían las distintas formas en que se conmemoró y o festejó, ¿no? El primero de mayo. Y él dice que hay como este sentido común sobre el 1 de mayo, que es que el 1 de mayo habría sido desde 1890 una jornada de protesta y agitación de la clase obrera hasta que el peronismo lo transforma en la fiesta del trabajo, ¿no? Entonces, él un poco lo que hace es matizar de que el 1 de mayo era tumultuoso, es una versión formada a posteriori, que tiene que ver, él recupera el concepto de Hobsbawm, de la invención de la tradición, ¿no? Justamente este conjunto de prácticas, en gran medida rituales y simbólicas, que cumplen una función ideológica de querer prácticas de comportamiento, ¿no? Entonces, rastrea lo que va sucediendo con los debates, los problemas, los conflictos o los intereses que se están expresando en cada una de estas que él identifica, ¿sí? Entonces, dice que su estudio se puede, ¿no? De los distintos, para mí este texto es muy lindo porque desde este primer punto de vista, el 1 de mayo, de alguna manera, fue adquiriendo distintos significados de acuerdo al contexto que se lo apropian o que le dan uso, ¿no? Y por otra parte, se lo puede ver con acción política popular. Esto es algo que vamos a ver muchas veces en la historia argentina y sobre todo después del peronismo, que tiene que ver con la participación política en general excede al voto, ¿no?
la acción popular, política popular excede al voto, ¿no? El momento en que votamos no es el único momento en que con la ocupación del espacio público. Entonces, el 1 de mayo es una fecha que muy tempranamente se expresa en estos términos, ¿sí? Entonces, él estudia 4 momentos que fueron construidos a posteriori, fueron construidos de esta forma. Entonces, este primer momento de festejos o conmemoraciones del 1 de mayo va de 1890 a 1910 y se ha caracterizado como la vieja época tumultuosa. Ahora, ¿qué nos dice Hobsbawm? Justamente hay que romper el sentido común o la construcción historiográfica que construye a esta primera como una épica. En realidad, este mote de tumultuosa se le puso a posteriori. Lo mismo con momento que indica una época de relativa calma. Bueno, maticemos si fue de calma o no. Capaz fue de calma para los socialistas y a los seguían persiguiendo. ¿Cuál es la última que pone? La de cooptación, la tercera, la de politización. Vamos a ver un poco a qué se refiere. Y la apropiación y resignificación. ¿No? Entonces, el 1 de mayo va a ser leído de distintas formas y demora, ¿sí? La primera, lo que él identifica, ¿no? Es que sucede esto, ¿no? Muy tempranamente la fecha combina el reclamo al Estado por la sanción de diversas leyes y el carácter festivo de la ocasión. Y fíjense, acá el autor intenta desmentir la idea de movilización. Ya que, entre comillas, ¿no? Lo de la vieja época tumultuosa y lo de la relativa calma, porque es estos motes y estos conceptos que se le han periodo, ¿no? Como que son construcciones a posteriori. Entonces, no tenemos en estos 4 el uso y los significados que le dan en su presente, no los usa. Esto es muy interesante porque la historia no solamente se construye en parte el momento mismo, pero fundamentalmente sobre interpretaciones posteriores. Entonces, bueno, si los anarquistas eran tumultuosos, los realistas eran calmos, y el peronismo se apropia de un poniéndole interpretaciones a estos actores, ¿no? Entonces, hay que
en la movilización. Ha impuesto cada vez más la costumbre de tanto ya en señal de protesta, sino porque el mismo debía ser considerado una jornada de descanso. Legalmente esta realidad, el no trabajo, a través de un feriado. Fíjense de alguna manera ahí cómo se va, cómo se va domesticando, ¿no? La celebración. Bien. Y en el tercer momento ya tenemos insisto, el autor no es que marca identifico estos 4 momentos y puntos, sino que lo que hace es, justamente, inspirado por Hobsbawm, los festejos son momentos que nos hablan un poco de los síntomas, ¿no? Son síntomas que nos de los discursos que andan circulando en cada momento histórico. Entonces, por eso es interesante rastrear qué pasa con el 1 de mayo. Podríamos haber elegido otra, ¿no? Pero tiene esta riqueza particular que va adquiriendo diversos significados de acuerdo al partido que la rescata, de acuerdo a conmemora si la celebra, a ver si se la apropia el Estado, qué pasa, ¿no? Esto es lo que sucede en este tercer momento, ¿no? Al en ese momento, hace suya la fecha declarando por decreto el Día de los Trabajadores. Esto lo que hace es que su matriz conflictiva a la fecha se convierte en un feriado, ¿no? Se convierte en una tal que el Estado, digamos, bajo el ala del Estado, hay asueto para la administración pública, el trabajo, ¿no? Y entonces por eso se habla de cooptación e integración, porque esto que antes era una fecha conflictiva se convierte en... Y esto porque vinculan la fecha a la sanción de la Argentina, dándole un ingrediente patriótico, ¿no? Entonces el Partido Socialista y los anarquistas critican esta apropiación de la fecha. O sea, esta idea de conmemoración de los mártires de Chicago que tenían los anarquistas y se la convierte más nacionalista cuando se la apropia el gobierno nacional, ¿sí? Para este momento, entonces, el radicalismo a la celebración, el socialismo sigue protagonizando la fecha, la continúa criticando el cómo se van sumando actores y disputando significados, ¿no? En los 30 se van a sumar los sectores conservadores. Son todo el abanico ideológico que surge en nuestro país, la Alianza de la Juventud, Liga Patriótica, etcétera, son todos sectores de algún tipo de juventud conservadora, nacionalista, que hay el calor de las influencias que también vienen de Europa y esto que está gestando el ¿no? De alguna manera, ¿no? Se va configurando esta nueva derecha. Es una nueva derecha que ya ¿no? Ya no es liberal, y después de la crisis del 30 también, sino como decíamos, del fascismo europeo, propone justamente un Estado ordenado, ¿no? Un puede confiarse a la libertad del mercado, ¿no? Que tiene que ser organizado por el Estado. Bueno, en fin, todas cosas del siglo XX que no vamos a resolver en una clase, ¿no? Es muy abarcativo. Abarcativo. Pero bueno, ahora lo vamos a ver un poquito. Bien. Entonces
estos sectores conservadores denuncian el sentido obrero de la fecha y disputan sus significados. Suman por los significados, haciendo católica y patriótica de la ciudad de Buenos Aires, siempre tan copada. Bueno, y llegamos a 1943, el golpe de Estado que tiene el país, que bueno, va a tener un carácter bastante particular dentro de lo que son los golpes de Estado del país, ¿no? Porque bueno, tenemos uno en 1930, fuertemente influenciado por estas ideas conservadoras a las gente, y que inaugura, ¿no?, la llamada década infame, este momento en que se pone en pausa la democracia y se vuelve a la lógica política de la oligarquía que veníamos siguiendo las clases previas. Es un le pone fin a esa década, ¿no? Entonces se mezcla esta cosa, bueno, sí, es un golpe de Estado, es un golpe medio a su vez, no le pone fin exactamente a un gobierno democrático, ¿no? Entonces, ahí el sentido popular que va a adquirir un poco el golpe de Estado del 43 esta frase que un poco lo define, que es esta idea de que el pueblo le fue a golpear la puerta a los cuarteles para que por favor le pusiera fin, ¿no?, a esta lógica política que se venía dando, ¿no? Pero bueno, nada, siempre con matices y con pinzas, ¿no?, a tomar esas interpretaciones. Bueno, se integran entonces todos los significados, ¿no? Esta bolsa de gatos que era el 1 de mayo en el 43, y el autor nos dice lo siguiente: se mezclaban el homenaje al trabajo, la bandera argentina, la bandera roja, la internacional, ¿no?, este canto obrero, y el himno nacional, Urquiza y la Constitución, la armonía entre trabajo y capital. O sea, ya para el 1 de mayo tenía muchos significados y sentidos solapados que se disputaban distintos actores. Bueno, y por último tenemos el peronismo, ¿no? Y el 1 de mayo ya convertida en lo que se define bien como una fiesta del trabajo, ¿no? Que son un poco las palabras que se usaban en el momento, ¿no? De nuevo, hay como una repacificación de la jornada, esta idea de que adquiere ribetes que nos son más familiares, como el escenario central en Plaza de Mayo, las columnas sindicales llegando en micros a Buenos Aires, bueno, todos estos rituales peronistas como la elección de la reina del trabajo, ¿no? Hay ahí una reapropiación y una operación semántica muy fuerte que siempre hace el peronismo con todas estas fechas. Fíjense, resignificando parcialmente su contenido, combinando sentidos viejos y nuevos, pero sobre todo remarcando o inventando las supuestas rupturas con el pasado, ¿no? Porque el peronismo lo que hace es construirse una tradición propia, un lenguaje propio, y esto lo va a diferenciar mucho de los momentos previos. Y siempre hay lecturas que caracterizan al peronismo como algo que se impone desde arriba, ¿no? Y le lava la cabeza a estos sectores populares, analfabetos, que compran cualquier pack. Otras lecturas relacionadas más por ahí con lo que sería una vista de abajo hacia arriba de esto, que evidentemente el peronismo supo interpelar muy bien a ciertos sectores que efectivamente lo apoyaron, que efectivamente se sintieron interpelados, pero bueno, todos estos debates los vamos a dejar para más adelante en la materia. Lo que sí está bueno de este texto es que nos va adelantando un panorama a partir de la excusa del 1 de mayo, de lo que vamos a ir viendo, ¿no? De lo complejo que va a ser el siglo XX. ¿Sí? Cerramos entonces. Sí. Viste que en un momento en el texto dicen que
la mayoría de los, o sea, de los trabajadores que se juntaban para el 1 de mayo, o sea, que asistían a las huelgas, Sí. estaban con el Partido Socialista. Y esa gente después, como, o sea, con el peronismo se hace peronista, o sea, se Bueno, pasa al peronismo. hay algo de eso, digamos, el peronismo, sí, digamos, se apropió de alguna manera de muchos espacios de trabajadores que antes estaban monopolizados por otros sectores, ¿no? El Partido Socialista va a conservar su lugar, ¿no? El anarquismo ya veíamos que estaba en decadencia, el Partido Socialista va a continuar, lo que pierde es gran parte de este aspecto popular y masivo. O sea, si en la primera etapa el socialismo monopolizaba la fiesta y mostraba una gran cantidad de capacidad de convocar a sus trabajadores y demás, bueno, en el 43 la perdió por completo, ¿no? Eso, la estructura social del país también cambia mucho entre la primera etapa y esta cuarta, ¿no? Es un paisaje social, un panorama social completamente diferente. Y después igual lo del peronismo lo vamos a ver bien, pero tiene mucho éxito en generar estructuras sindicales propias, ¿no? Que responden, digamos. Entonces, los socialistas van a seguir existiendo, no van a estar a favor de este tipo de celebración, pero el contenido popular y la monopolización de las fechas patrias lo va a tener el peronismo, ¿no? No sé si te respondí. De todos modos, después lo vamos a ver profundamente Sí, esto. Bien, entonces, Viguera nos dice, la exhibición de fuerzas que implicaba la ocupación de la plaza era seguramente experimentada por los asistentes como una demostración de poder y de triunfo de los propios trabajadores. En este sentido, lo viejo reaparecía también para confirmar la reconocida ambigüedad que implicaba el peronismo. En este caso, la puesta en escena oficial del 1 de mayo, si por un lado cooptaba y domesticaba una celebración, por el otro le devolvía y le incrementaba a la movilización obrera la posibilidad latente de convertirse en ocasión para la protesta y en instrumento de resistencia. Entonces, bueno, esta dicotomía, ¿no? Y este equilibrio que se va a generar entre el peronismo y su fuerza popular, ¿no? Que es que, bueno, te domestico y te metes en la plaza, pero a su vez los obreros estando ahí, o bueno, la clase trabajadora o las masas populares mirándose las caras, viendo que están todos ahí llenando una plaza, bueno, sos consciente de la fuerza que tenés, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que después va a estudiar mucho Daniel James en un libro que se llama Resistencia e Integración, que no sé si de ese libro o de otro, pero vamos a ver algunos capítulos de él, porque bueno, justamente el nombre del libro, Resistencia e Integración, a lo que hace referencia es a esto, a esta delgada línea, a este fino equilibrio entre hasta dónde el peronismo manipula, ¿no? Entre comillas, y hasta dónde los trabajadores tienen agencia propia y margen de acción, ¿no? Que, bueno, para mí es lo más interesante, cómo se configura esta subjetividad obrera, que vamos a ver en textos próximos, ¿sí? No me quiero detener más en esto porque después lo vamos a ver. Por último, quería cerrar con esta imagen, que son otros 1 de mayo. Acá, 1970, cómo cambia acá las imágenes, ¿no? Es como un periodo más, además de estos 4 que marcaba Viera, ya profundamente politizado, la moda, bueno, influida por el hipismo también podemos ver, aunque estamos ya en el 75, si no me equivoco, en esta foto, la presencia femenina, la B de la victoria, ¿no? Bueno, los maquillajes, las ropas, digo, cómo cambia todo, la presencia, bueno, de las agrupaciones, como Montoneros, ya en este caso. Y después, en Cuba, por ejemplo, el 1 de mayo es una de las fechas que
que también es una demostración de aglutinamiento y de fuerza de la revolución, ¿no? Así que bueno, son movilizaciones muy masivas en Cuba, como la del 1 de enero, que también es muy grande. Bueno, ¿venimos bien? ¿Tienen energías para seguir? Buenísimo. ¿Alguna pregunta, consulta que quieran aprovechar para hacer? Bien, seguimos. Entonces, con la presentación. ¿Se ve? Buenísimo. Bueno, tenemos entonces en la semana 15 este concepto, ¿no? De crisis del proyecto oligárquico y surgimiento del radicalismo. Yo lo que quería hacer acá, porque vieron que estuvimos viendo lo que sería la primera parte del año, estuvimos viendo todo lo que venía sucediendo hasta la consolidación del positivismo y este proyecto oligárquico fuertemente ligado al modelo agroexportador, ¿no? Y recién nos fuimos entrando en el siglo XX, ¿no? Ya apareció el anarquismo, ya el texto de Viguera nos adelanta el hecho de que van a ir apareciendo otros sectores, ¿no? El radicalismo, el socialismo, los sectores conservadores que van a surgir y van a tener un fuerte peso en la década del 30. Ahora, ¿no? Con Rock, con David Rock, pero también con los textos más a modo de fuente que teníamos, el de Dreyer y el de Borrero, ya nos estamos metiendo más de lleno en el siglo XX. Entonces, quería que hiciéramos esto, que era repasar sintéticamente el recorrido histórico que venimos haciendo para contextualizar. Para eso yo quería que repasáramos las líneas que venimos construyendo, ¿no? Porque esta es una materia que abarca, es una materia realmente muy larga. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros habíamos empezado con este gráfico que un poco lo que hace es mostrar que tenemos como una cuestión cronológica y una cuestión que tiene que ver más con lo geográfico? Lo geográfico va a estar fuertemente integrado, ¿no? Porque vimos cómo, bueno, digamos, la clase pasada veníamos viendo cómo América tuvo un fuerte papel en lo que sería la modernidad, que sin América no hay modernidad, que no hay modernidad sin América, ¿no? Rompiendo un poco esta idea de que el progreso viene de Europa y que desde el núcleo europeo se expande el progreso, ¿no? Rompiendo con la misma idea, con la idea misma de progreso, ¿no? Pero bueno, ¿se acuerdan que en la primera parte del año vimos todo lo que tiene que ver con los procesos de independencias, con las distintas identidades que se van configurando en esos procesos de independencia, la criolla, la americana, la nacional, la que termina triunfando en el sentido de que se van organizando, el mundo se va organizando a partir de el establecimiento, la organización de estados-nación, ¿no? Entonces, acá en esta última parte ya nos empezábamos a centrar en Argentina. Y para Argentina habíamos reconstruido un poco, a partir de los textos que leímos, esta línea, ¿no? Y esta línea un poco nos habla de los distintos momentos que tuvo Argentina en la organización de su Estado-Nación, ¿no? Después de la llamada Revolución de Mayo, ¿no? Entonces, bueno, lo que fue pasando, ¿se acuerdan? Vimos esta experiencia electoral en Buenos Aires, Rivadavia, el rosismo, ¿no? Cómo la generación del 37, influida por el romanticismo, va construyendo también la idea de nación, una idea de nación que después de un periodo de conflicto, ¿no? Se va a terminar llevando a cabo a finales del siglo XIX. Entonces vemos cómo el positivismo y la generación del 80 retoma algunas ideas del romanticismo para organizar el Estado, ¿no? De la mano del triunfo de Buenos Aires
en esta batalla, ¿no? Así que bueno, haciendo este breve repaso, pero no quería como seguir poniendo en contexto un poco en tiempo y espacio, ¿sí? En relación a lo que venimos viendo. Entonces, en la semana 11 habíamos visto un poco cómo la generación del 80 lleva a cabo este proceso de consolidación del positivismo, de la organización del modelo exportador, y con todo este momento en el que gobierna la oligarquía. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, me cansé. Es agotador. Qué capacidad, profe. Es agotador. Bueno, no tiene que ver con la línea temporal, sino digamos, como cada vez aparecen más actores políticos organizados en partidos o en sectores y demás, este cuadro un poco lo que hace es sintetizar los sectores. Ahora, cuando nos empezamos a adentrar en el siglo XX. Roca liderando un sector y Joaquín Víctor González liderando este sector, que esta es una pregunta que siempre se hace, que tiene que ver con la de los liberales reformistas, ¿no? Esta ala más, ay, no me sale la palabra, moderada. Bueno, Joaquín Víctor González es el fundador de nuestra universidad, tiene esta fuerte impronta de interés en el conocimiento, de intervención del Estado en lo que sería la educación. Incluso Joaquín Víctor González tuvo un fuerte papel en lo que fue toda la regulación del trabajo. Entonces, por ejemplo, el texto que leímos de Vialet Macé tiene que ver con investigaciones previas, que Víctor González es un gran protagonista a la hora de ir, de mandar agentes a industrias, a fábricas, para que hagan un relevamiento de cómo es la vida obrera y de cómo, bueno, sancionar leyes perfil más moderado y liberal dentro de la oligarquía, ¿no? Pero bueno. El otro día el hizo bastante hincapié entre esas dos como ramas de liberales, de esta que es más represiva al principio y de esta más represiva. Bárbaro. Bueno, buenísimo entonces que ya lo haya mencionado. Y acá fíjense que se marcan algunas de las sociedades o círculos, ¿no? Para usar palabras anarquistas, en las que estos sectores se aglutinan. Dentro de la clase media aparece la Unión Cívica 1890, después, bueno, que lo que triunfa es la Unión Cívica Radical, ¿no? Comandada por Alem. Y acá aparece esta idea, ¿no? Que todavía en este momento no existe lo que se llama la clase media, ¿no? Hay fuertes debates sobre eso en Argentina, pues sobre todo lo que plantean algunos investigadores es que la clase media surge con el peronismo, justamente para diferenciarse de los obreros, ¿no? Antes que eso, bueno, la clase media como que es estos sectores urbanos, a veces profesionales, a veces comerciantes, como, no, hoy en día no está muy en claro qué es la clase media, ¿no? Pero bueno, en fin, vienen a representar estos sectores. El movimiento obrero, que tenemos como partido, el socialista, los anarquistas que no tienen partido, pero se expresan como distintas ideologías dentro de lo que sería el movimiento obrero en este momento, ¿no? Bien. Esta línea porque no está del todo bien, sobre todo acá falta un presidente, pero bueno, nos centramos acá en esta primera parte del siglo XX para ir ubicándonos. Y fíjense, ¿no? Que lo que estamos viendo acá es que vimos en la semana
parece que Estados Unidos se configura como centro hegemónico mundial, ¿no? Como un imperio expansionista que tiene un protectorado sobre el Caribe, una hegemonía económica y invasión rusa en 1917, que de alguna manera, si leyeron el texto de Dreyer, está esta idea, ¿no?, de que influye en los movimientos obreros del resto del mundo, ¿no? Bueno, porque influye en los movimientos obreros en el resto del mundo. Y por eso acá puse en rojo, ¿no?, que durante el primer gobierno de Irigoyen, y en parte bajo el influjo de la Revolución Rusa, el movimiento obrero protagoniza diversas luchas y huelgas. Así que esto lo puse un poco para que tengamos en mente el panorama internacional, ¿no? Y cómo hay coletazos de lo que pasa a nivel internacional en nuestro panorama argentino, ¿sí? Y acá, bueno, la línea esta nos da bastantes datos, ¿no? Como que acá está la Primera Guerra Mundial, ahí, bueno, hay una reconfiguración muy fuerte de lo que es, de lo que son las potencias mundiales, de cómo se organiza la economía, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial y después de la crisis económica que estalla en el 29, va a ir habiendo como una reconfiguración de la economía, un desapego del liberalismo propio del siglo XIX y cada vez más intervención del Estado, sobre todo después de la crisis económica del 30, porque la Unión Soviética no es alcanzada por esta crisis. Entonces eso le demuestra a los países capitalistas que la intervención del Estado es importante en la economía, ¿no? Pero bueno, esto lo vamos a ir viendo. No quería dejar de mostrarles esta línea, ¿no?, que nos propone un poco, tómenla con pinzas, porque no es de la materia, pero un poco nos ayuda a ubicarnos en tiempo y espacio. Entonces tiene como el modelo económico de cada momento, ¿no? Tiene esto del gobierno o ideología de cada momento, tiene el modelo de Estado, ¿no?, en cada momento, y yo acá le agregué los acontecimientos mundiales, ¿no?, que van apareciendo acá. Acá también tómenlo con pinzas porque dice Revolución Libertadora y Revolución Argentina, que en realidad fueron golpes de Estado, ¿no? Es la denominación que le daban sus perpetradores a los respectivos gobiernos de facto, ¿no? No eran revoluciones, ¿sí? Así que bueno, no los quiero agobiar con esto, con esta línea, centrémonos en estos primeros años, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Tenemos una Argentina donde aparecían todos estos sectores, donde se había llevado a cabo una ley que permitía la participación política de los varones adultos, a partir de la cual es elegido Irigoyen, presidente. Entonces un poco lo que tiene que hacer Irigoyen es lidiar con estos nuevos actores sociales, este nuevo movimiento obrero que se viene configurando, que viene con tradiciones propias, ¿no?, del anarquismo, del socialismo, y entonces la sociedad, que no es lo mismo que gobierne él a que gobierne la oligarquía, pero a su vez es un gobierno fuertemente condicionado, ¿no? Así que bueno, para la Semana Trágica tenemos el testimonio, o sea, decíamos recién, algunos de los conflictos obreros que se dan tienen que ver con tienen que ver con la influencia internacional, ¿no? Así que bueno, si quieren charlamos un ratito del texto de Catherine Dreyer, que bueno, fue una sufragista, pintora y patrocinadora del arte moderno en Estados Unidos. Estuvo en Argentina durante 5 meses, ¿no? Y en estos 5 meses que está en Argentina ya vive la huelga general de 1919, que se da a partir de los conflictos entre la patronal, digamos, entre la empresa, los talleres Bacena y sus operarios. Es un conflicto que va escalando, ¿no? Va teniendo siempre lo que tiene que ver con la represión hacia los obreros y sus reclamos. Los talleres Bacena de mínimas para que se desarrollara el trabajo de los obreros, ¿no? Era un
taller metalúrgico, donde, bueno, algunas de las cosas que se denunciaban es que las largas jornadas de trabajo, las condiciones de la fábrica, ¿no? Que no había ventilación y demás. Bueno, son cosas que van apareciendo y que terminan de estallar en enero de 1919. ¿Alguien lo leyó? ¿Alguien tiene algún comentario sobre este texto, impresiones, alguna cosa que les haya llamado la atención de la prosa de la autora? Creo que lo leí después del de Borrero, se trataba lo de esta fábrica, como decías vos, que era deplorable, era inhumano lo que pasaba. Y después de leer eso, pasar a esto, que era que esta autora se preocupaba porque no podía ir en taxi desde la estación hasta el hotel. Era como... Tremendo. Un contraste, sí, esa es la palabra. Tal. Ella primero que tiene el punto de vista de una estadounidense que está de paseo en Buenos Aires, ¿no? Entonces los turistas que están en el hotel con ella y los extranjeros, hay uno que ella dice, la verdad que tienen razón en odiar a los extranjeros, porque hay un pelmazo acá, nadie podía consumir cosas, porque por la huelga, que duró unos cuantos días, estaba paralizado toda la circulación de alimentos en Buenos Aires y demás. Pero ella dice, te servían el desayuno, qué sé yo. Hay uno de las situaciones que describe que es un extranjero que se queja porque no hay jamón, ¿no? Entonces, bueno, nada, ella dice, la verdad que los extranjeros es comprensible que los traten de esa manera porque son bastante boludos, ¿no? Pero bueno, sí, este es un poco también el contraste que mencionaba Axel, no solo entre el modo de vida de la Patagonia, que era muy crudo en estas estancias productoras de lana y demás, sino que acá también hay un contraste en el interior de Buenos Aires, donde hay gente que se está cagando a tiros en los talleres de Bacena, donde está la policía que reprime a los obreros, donde hay terrorismo de Estado y demás, versus de todo, Axel, viste que ella tiene una visión bastante crítica, a pesar de ser extranjera y demás. Sí, como que en un momento se pone, apoya y dice que tienen razón en los reclamos. Hay una parte que a mí me llamó muchísimo la atención, que nada, hasta me causó un poco de gracia porque lo vemos ahora en el presente, que hay un americano que dice acá que dice que todos se comportan como enclenques, en el origen, que los tendrían que matar a tiro a todos porque, y todo esto la conclusión es porque no tenía el jamón con huevo es odioso, es odioso. Muy, además, viste, nada, en historia yo siempre digo, nos acuerdo, esto dice literal, todos aquí se comportan como enclenques, deberían matar a tiros a algunos cuantos y así darles una lección, ¿viste? Es como un discurso que tranquilamente podés escuchar hoy en otro contexto, ¿no? Habría que poner una bomba en cada villa, ¿viste? Que son discursos que se siguen escuchando. Bueno, en este caso, en la voz de un extranjero, ¿no? Y ella, bueno, es muy está bueno escrito el texto, muy sagaz, ¿no? Para hacer una, digamos, admira mucho esta cosa latinoamericana de inestabilidad política y de que siempre parece que está por ocurrir algo y que está por ocurrir una revolución y que los obreros tienen una voz propia, ¿no? Hay un momento en que, porque digamos, lo que se da en estos días de la Semana Trágica es esta cosa de que hay una, digamos, lo que expresa la huelga general es la apertura de la lucha de clases, o sea, la lucha de clases que, según Holloway, siempre está aplacada por la figura de la ciudadanía, ¿no? Acá está abierta en las calles. Entonces viene alguien de la élite y ve pasar un obrero y lo caga a
acampada. Entonces, bueno, eso es muy, muy particular también del contexto. Florencia dice, está bueno porque al escribir sobre su punto de vista, eso es muy comprensible. Tal cual, tiene una cosa muy coloquial. El odio de clase, dice ella, se puede observar en muchos pequeños incidentes. El odio de clase. En particular, quedé sorprendida por un episodio que había presenciado entre un hombre de la denominada clase superior y un obrero. La indiferencia del obrero hacia este tipo, ¿no? Como si el obrero debiera rendirle culto, había despertado tal ira en el otro hombre que éste se hizo de una piedra afilada del suelo con intención de arrojársela al primero, pero luego, en vez de cumplir con este cometido, fue poseído por tal pasión que comenzó a patear a su adversario tal como lo hubiera hecho un niño malcriado. Bueno, nada, este odio de clase, sabiendo lo que viene después en Argentina, es muy interesante, y esto lo vamos a retomar con una autora que se llama Natalia Milanesio, entender por qué la clase obrera abraza el peronismo. ¿Por qué la clase obrera abraza el peronismo? Porque lo que viene a poner en cuestión el peronismo es la naturalización de esta jerarquía social, ¿no? Y en ese sentido expresa mucho los intereses de la clase trabajadora, porque en términos simbólicos se le disputa el poder a la élite también, no solamente en términos económicos. Pero bueno, me parece que este texto de la huelga general es muy lindo porque además es un testimonio de primera mano y una otra frase que les quería leer es muy interesante porque expresa la condición de género de la autora, que dice, fue la primera noche que me animé a salir luego de que oscureciera. Me sentía aburrida de estar tan encerrada, exceptuando mi caminata diaria, que decidí aceptar la invitación a cenar en un restaurante cercano. Comparativamente, poca gente se había animado a salir, aparte de nosotros, y todos los policías todavía portaban rifles cargados por la noche. Esta es una noche después de que termina la huelga general. Personalmente, como mujer, nunca me sentí tan segura como durante toda la huelga. Los hombres de verdad estaban demasiado ocupados y los cobardes se quedaban en casa. No se era importunado. Ahora, qué interesante, ¿no? Su mirada de género del momento, de que, bueno, los hombres están ocupados en otras cosas, ¿no? Sea por luchar, sea por reprimir, las mujeres pueden salir a hacer lo que quieran, ¿no? Me pareció como interesante esa mirada también de su parte. Así que bueno, después si quieren chusmeen un poco lo que sería la cronología de los hechos de la huelga. En Wikipedia hay incluso, además de lo que va pasando día por día, hay mapitas, planitos que te van mostrando dónde se dan los puntos centrales y demás. Está muy interesante porque ella va reconstruyendo lo que sucede, pero por ahí, en lo que sería la cronología de los hechos, hay alguno que no aparece, ¿no? Porque es un testimonio subjetivo. Y después ella hace, para finalizar, como también una conclusión que tiene que ver con cómo para ella la revolución bolchevique llevó a cabo los preceptos que la Revolución Francesa había planteado un siglo o más de un siglo atrás, ¿no? Entonces, termina diciendo que la Revolución Francesa tiene que ver con una revolución política para compartir el poder político, y la revolución bolchevique tiene que ver con una revolución económica para compartir el poder económico, ¿no? Entonces, un poco lo que está acá en juego, y estas disputas que van apareciendo acá, ella las lee desde ese lugar, como si tuvieran que ver con eso, ¿no? Pero bueno, es un poco para plantear así medio por arriba el texto de Dreyer. No sé si alguien tiene algún comentario más o quieren decir algo. También, perdón, estoy enseñando lo que marqué cuando lo leí. Sí, bárbaro. Había algo muy interesante en lo que era la noche, en medio de esa huelga, porque decían como que se rompían algunas farolas, ¿viste? Y quedaba como medio oscuro, y era como un viva la pepa terrible, no entre policías y obreros nomás, como que la gente aprovechaba para saldar alguna
cuenta Para ser pendiente. cualquiera. Era medio purga, ¿viste? El asunto. Era, no sé, está bastante retratado. Yo, me sirvió para entender. Sí, pero bueno. sí, está bueno. Son como esos textos que te sacan un poco de ese discurso más académico, histórico, y te dan como un punto de vista más subjetivo que me parece que está bueno. Después, bueno, la historia también se va a ir transformando, ¿no? La disciplina, y se recupera mucho esta cosa subjetiva en la historia. Bueno, Natalia Milanesio y con Daniel James también lo vamos a ver, ¿no? Que intentan reconstruir un poco estas subjetividades, estas mentalidades de la época, pero bueno, es lindo leerlo de primera mano también, ¿no? Y bueno, y además es muy coloquial, como decía también una de las compañeras. Así que bueno, después si quieren ver por ahí con un poquito más de profundidad de esto, chusmeen estas preguntas orientadoras de los textos. De Borrero, bueno, hablábamos un poquito, ¿no? Él es interesante porque él va a la Patagonia, ¿no? En calidad de apoderado de la sociedad anónima, más conocida como la Anónima, ¿no? Que bueno, tiene estas distintas estancias laneras y demás, pero a su vez, de ser apoderado, paralelamente participaba de las reuniones de la Federación Obrera Local, donde pronunciaba encendidos discursos que agitaban a los militantes sobre eso. Entonces él va a cumplir con un trabajo, pero a su vez es un tremendo militante. Entonces, bueno, es muy particular su condición, y por eso también es tan crítico en su libro, que es posterior a, bueno, ser echado de su trabajo, ¿no? A revocar, a que la Anónima revocara sus poderes. Entonces, este libro, La Patagonia Trágica, que después también inspira la película y demás de Bayer, en este libro resume, ¿no? Un poco todas estas percepciones, ¿no? Bueno, de nuevo, acá hay un poco algunas preguntas orientadoras sobre este tema. Y bueno, de nuevo, ¿no? Es otro texto de primera mano, me parece que retrata muy bien como el clima de época y la vida que se vive en estas estancias, ¿no? Donde hay obreros que están fuertemente coercionados, ¿no? Que de alguna manera llegan un poco con una promesa, ¿no? Un poco engañados, y son estos espacios de trabajo donde los obreros quedan enganchados, porque una vez que llegan, ya deben, ¿no? Ya deben dinero porque se tienen que comprar sus propias cosas dentro del establecimiento, pero vienen sin dinero, entonces, y se les paga muy poco y tienen que trabajar todas las horas, o sea, muchísimas horas. Entonces, se da este sistema de enganche donde los obreros siempre deben, ¿no? Además, las cosas que compran o que comen dentro del establecimiento son de paupérrima calidad, ¿no? Bueno, recién vos, Axel, decías que leíste, ¿no? Los dos textos. Nada, no sé si pudiste ver algo de esto, que te llamó la atención. ¿Viste? Es impresionante. Humano, pero inentendible ya desde la parte del contrato que le hacen firmar, que te están estafando, te están ganando la cara ahí, pero bueno, había que aceptarlo sí o sí porque era lo que iban a laburar ahí. También viste lo que dice que la falta de mano de obra en la ciudad, bueno, lo llevaba a eso, y bueno, estaban... Sí, totalmente. La pared. Nada, y después cuando dicen que, bueno, de que duermen en cajones, comen un coso en un fuentón, sí, una carne media que la van fritando todo el día como para que te mantenga caliente. No, es un asqueroso. Sí, que incluso se tienen que comprar como su propio colchón, sus propias sábanas, ¿no? Hay algo de esto también, que si querés mejorar la habitación donde vivís, tenés que ir armándote la voz, ¿no? Con tu propia
sueldo. Bueno, y lo de la comida es particularmente asqueroso porque el autor describe como con mucho detalle esta idea de que, bueno, eran establecimientos donde se criaban ovejas, ¿no? Donde se extraía su lana, pero además era lo que comían, entonces no comían no es que mataban las ovejas aptas para el consumo, sino que capaz comían la oveja que estaba ahí o que moría de viejo o lo que sea, entonces la freían a la oveja en su propia grasa, y eso era lo que comían. Bueno, terrible, ¿no? Y muchas veces, y siempre la misma comida, desayuno, merienda, cena, siempre carne de oveja frita en su propia grasa. Bueno, es como una descripción, esto, como dice Axel, medio de terror, ¿no? Incluso roza el género, ese género, ¿no? Así que, bueno, súper particular Borrero, ¿no? En esta doble condición de apoderado y de militante. No sé si alguien ve algo más de esto o que le A haya mí me llamado la hacía atención alguna retomar un otra cosa. montón los textos de las primeras semanas donde hablamos de la formación del Estado moderno y el cambio, bueno, del devenir del capitalismo y todo eso, y como nada, la libertad que te da el capitalismo, acá la libertad. Como los procesos, digamos, de todo lo contrario a la libertad que da el capitalismo se veían en este texto. Bueno, no sé, yo disfruté un montón, justo esto. Totalmente. Como que era buenísimo. Ay, qué bueno que les hayan gustado, porque siempre leer fuentes, como que siempre hay una resistencia a leer fuentes, y sí, para mí justo estas dos están buenas. Y bueno, en esto que decías, Karen, también, ¿no? Como pensaba, como cuánta qué puente temporal entre la denuncia de las casas y que denuncia el trato a los indígenas, ¿no? Y Borrero, bueno, nada, Ahí también, profe, hay una inversión interesante de términos porque termina ahí en una parte del texto, si mal no recuerdo, hay como una inversión entre lo que los obreros llaman primitivos a los dueños y están pidiendo racionalidad, que es como casi lo contrario a todo lo que vimos, porque viste que siempre al obrero se trata como primitivo o al proletariado. Sí. Hay como una inversión acá. Sí, muy interesante, como, bueno, el salvajismo tremendo, ¿no? Que presentan ahí los patrones, ¿no? Que además son ingleses, entonces hay es como decir, ¿no? Está bueno este concepto que usás, ¿no? De inversión de términos. Y también el contraste entre la ciudad y el campo, ¿no? Mientras los obreros hacen una huelga general para luchar por sus derechos, y que, bueno, más allá de la represión tiene una fuerte participación, como acá hay algo de aislamiento también, ¿no? En la Patagonia. Porque además de las condiciones de vida, del trabajo en sí, se le suman las condiciones ambientales, ¿no? Propias de la hostilidad, del aislamiento, del clima y demás. Y bueno, después de la Patagonia, otra cosa para resaltar es que en las represiones que se dan y en los fusilamientos, tiene peso el ejército, ¿no? Entonces, un poco todos estos conflictos que se dan tienen que ver, bueno, también con los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial, y que baja el precio de la lana, ¿no? Y que en ese sentido también las condiciones de vida se pauperizan en estos establecimientos, y bueno, de ahí también las reivindicaciones que piden los obreros, ¿no? Pero bueno, en la represión también entra esta idea, este actor, ¿no? Que es que Irigoyen, si bien viene de este primer gobierno democrático, también inaugura el hecho de que el ejército reprima internamente, ¿no? El ejército no está para defender las fronteras, en este caso el ejército está para reprimir a los trabajadores. Y esto es algo que vamos a ver, lamentablemente, de manera cada vez más recurrente, sobre todo más entrado el siglo XX, bueno, en la época de Frondizi, vamos a ver que Estados Unidos, con su influencia en la zona, ¿no? Y de usar el ejército para controlar fronteras adentro, ¿no?
En este momento, en cambio, la influencia que tenemos es la del ejército alemán, ¿no? Muchos oficiales de nuestro país están influidos por esas ideas, e incluso vienen algunos de Alemania a instruir como, bueno, se van dando estos cruces, ¿no? Así que bueno, hay mucho protagonismo también de lo que son estos sectores de derecha que se van definiendo, ¿no? Que se van delimitando, estos sectores de derecha que mezclan la vida militar con la vida civil, ¿no? Y la ideología con esta ideología armada, digamos, ¿no? Que bueno, empiezan a aparecer. Bueno, no sé si tienen algún otro comentario, si no, repasamos para finalizar el texto de Rock. Después, si quieren, lean esta diapositiva. Sé que el martes estuvieron hablando un poco de esto. Vamos brevemente igual, no haciendo énfasis en cada uno de sus elementos, pero ¿les parece bien hacer un repaso de ese texto? ¿Sí? Bueno, bien. Cualquier cosa, abran el micrófono y metan el comentario porque ahora no los veo más, no les veo las caras. Bueno, ¿se acuerdan que veníamos diciendo que una de las cosas que de alguna manera define al gobierno de Irigoyen es esta idea de que queda un poco atrapado entre sectores conservadores y estos sectores urbanos de la clase media o incluso sectores obreros que quiere, sectores de la clase media que quiere o apaciguar o negociar, ¿no? O domesticar, como diría Viera, ¿no? Lo que se sucede acá es algo muy interesante, que es que refleja algo que en el 21, que es la incapacidad de la élite, la capacidad de los grupos conservadores de hacer un partido que gane las elecciones. Esto sucede durante toda la historia argentina hasta el conservador que representa a la élite llega al poder mediante elecciones democráticas. Todo esto en Argentina siempre, pero que ya cuando nos vamos adentrando en el siglo XX en Argentina vamos encontrando cada vez elementos que, digamos, más claramente de alguna forma explican o nos ayudan a pararnos en nuestro presente, ¿no? Así que bueno, justamente como la élite fracasa en crear un partido político que triunfe, ahí es que el radicalismo logra representar a gran parte de los sectores que votan, ¿no? Pero tiene, como les decía, este doble posicionamiento, ¿no? Sin embargo, bueno, como dice acá, 5 de los 8 ministros del gabinete de Irigoyen eran ganaderos de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y tenían todos estos ministerios que les interesaban: Hacienda, Agricultura, Relaciones Exteriores, Marina y Obras Públicas, ¿no? Bueno, y estos reservados para Irigoyen. Si vieron la serie El Reino, habrán visto que entre el personaje de Joaquín Furriel y el pastor negocian los ministerios. ¿Vieron eso? Uy, no leo. ¿Alguien me lee? Ah, bueno, ¿alguien la vio? En fin, bueno, como que ahí también hay intereses de cómo los ministerios expresan las áreas que le interesa al presidente controlar, y bueno, las áreas que por ahí le cede a otra parte, ¿no? De ahí la analogía que hacía con... lo que se sigue viendo acá es que, si bien hay una ruptura política, de alguna manera hay una continuidad económica, ¿no? Porque el sector exportador es
es el que sigue dominando el país de llevar a cabo su economía, ¿no? Entonces, también los radicales se enfrentan a estas otras obstáculos, ¿no? Que es que solo tenían el presidente, que no tienen la mayoría en diputados, y que el Senado tiene mayoría conservadora hasta después de 1922, incluso, ¿no? Que es cuando llega Alvear al poder. Entonces, los objetivos del gobierno tienen que ver con, como les decía recién, con apuntalar los intereses económicos de los grupos terratenientes y con establecer una nueva relación con los sectores urbanos. Y acá hay una lectura interesante del autor, ¿no? Los radicales no hacen cambios sustanciales, ya que ellos mismos eran una coalición de terratenientes y grupos de clase mediana industrial, beneficiarios de la economía primaria exportadora como productores y consumidores. Un poco acá, el que va a romper esa imagen del radicalismo es el propio Irigoyen, ¿no? Porque el propio Irigoyen se va a ir construyendo también como esta especie de líder carismático, que es el mote que después se le va a poner a Perón, de relacionarse con los sectores populares, de aparecer como esta especie de Mesías, Salvador, que figura con la que los sectores populares se sienten fuertemente identificados, ¿no? Y también se lo acusa a Irigoyen fuertemente de prometer cargos públicos, de ser fuertemente populista, ¿no? Tener prácticas demagógicas. Todo esto de lo que después se lo acusa a Perón ya va a ir apareciendo en esta etapa de la historia. Y bueno, es este personaje que tenemos acá, segundo a la derecha, en este caso, en esta imagen, justamente con sectores conservadores, ¿no? Bien. Bueno, y acá ponía algo un poco más relacionado al presente, que es, digamos, como más allá de los matices del radicalismo, ¿no? Como en esta última alianza con el PRO se pueden ver estos matices más elitistas, ¿no? De la UCR, y no sé si se acuerdan, pero cuando la Unión Cívica Radical se decidió a fundirse con el PRO, había muchos viejos radicales que siempre están representados por las boinas blancas, ¿no? Que estaban enfurecidos, ¿no? Con esta integración y que justamente ponían énfasis en cómo la UCR, al unirse con Cambiemos, se estaba deshaciendo de sus propios preceptos, pero a la vez también podemos ver a partir del texto de Locke que hay algo originario del radicalismo que lo pone en tensión entre estos dos sectores, ¿no? Entre sectores de élite y sectores más populares. Y bueno, ponía esta sucesión de Locke porque también me parecía interesante, ¿no? Ver cómo evolucionaba esto hacia esta imagen como también aparentemente posmoderna, ¿no? Y cómo también el PRO con Cambiemos se limpia como sus orígenes más conservadores republicanos, ¿no? ¿Alguien iba a decir? Sí, yo, profe. Perdón. Sí. ¿Claro? Eso te reconocí la voz. ¿Cómo? O sea, esto de la unión de Cambiemos y el UCR es actual. Sí, esto lo puse como para que pensemos un poco en las relaciones pasado-presente. ¿Cómo? Pero es bien de ahora, no es que anterior ¿Cómo al anterior? gobierno. No sé si... Anterior al gobierno. Esa unión, esa unión es de cuando ganó Macri. Digamos, cuando gana Macri, la UCR ya estaba integrada en Cambiemos. Ok, sí. Eso. Sí. Justamente por eso es tan terrible, ¿no? Porque si fuera de ahora, bueno, pero el tema es que llevan a Macri al poder, que es justamente es el representante, ¿no? De los sectores conservadores y de la élite y un gran protagonista de la economía argentina.
¿no? Entonces, bueno, justamente de ahí el problema, ¿no? De ahí el problema de esta cosa que tensiona a la UCR, ¿no? Bien, esta imagen es una imagen que salió en la revista Caras y Caretas en 1917, que caricaturiza a Irigoyen repartiendo empleos para ganar adhesión política, ¿no? Y se llama La tormenta, con esta lluvia aseguro la cosecha, ¿no? Entonces, con esta lluvia de promesa de empleos, ¿no? O de reparto de puestos públicos, me aseguro la cosecha de votos. Y acá, fíjense, esto se relaciona con este otro proceso que se está dando en Argentina, que en realidad inauguró toda esta institucionalización previa que veíamos de cuando se investiga bien al país, ¿no? Que veíamos con Vialet Macé, todas estas instituciones que Campione y Maceo describían, el ejército, la escuela, el higienismo, las buenas costumbres, bueno, cómo comportarse en una ciudad, ¿no? Son todas cosas que también van apareciendo, la sociedad es fuertemente pedagogizada, porque recuerden que venimos de una Argentina que recibe inmigración, que educa a esos inmigrantes, o a los hijos de esos inmigrantes, las costumbres argentinas, ¿no? Les vendemos nuestros héroes nacionales y adoptan la tierra como propia, ¿no? Entonces, bueno, también todos estos símbolos de la nacionalidad que habíamos visto ahí, y todo este crecimiento de la sociedad y toda esta alfabetización, en este momento ya dio sus frutos, ¿no? Entonces también por eso crece la clase media, que es la que adopta el radicalismo, porque son personas que ya fueron a la escuela, que quizás fueron a la universidad, que son capaces de trabajar en estas instituciones, incluso hasta las primeras mujeres, ¿no? No sé, en la salud pública como enfermeras, en las escuelas como maestras, en las oficinas como mecanógrafas. Es una sociedad que está empezando a cambiar, ¿no? Y que bueno, el sistema político va acompañando y va siendo parte también de estos cambios, ¿no? Pero bueno, sí. Es más, el otro día, no sé si lo leí o lo dijo Alejandro en la clase, pero viste que hoy hablábamos de que como que la clase media estaba medio ahí en incógnita de quién era la clase media. Y creo que Alejandro señaló como que también la clase media se empieza a crear con esto de lo público, de los empleos públicos. Totalmente. Una parte re importante. Totalmente, sí, en nuestro país hay, a diferencia de otros países, hay una fuerte relación entre la clase media y el Estado, cosa que, no sé, en Estados Unidos, por ejemplo, está más construida esta idea de self-made man, o sea, persona que se hace a sí misma, con su trabajo, con su esfuerzo, con el comercio, vendiendo cosas, vendiendo seguros, o no sé, yendo de puerta en puerta ofreciendo algún producto, ¿no? Esta idea más meritócrata no es propia de nuestro país. En Estados Unidos, por eso, la clase media se hace a sí misma, ¿no? De alguna manera, o esta es la idea que venden. En Argentina, la clase media se hace con los empleos que ofrece el Estado, ¿no? Entonces, bueno, ahí, obviamente, sí, tenemos comerciantes, tenemos las profesiones liberales que ofrecen sus servicios y demás, pero hay acá una articulación también bastante particular, así que está muy bueno el comentario que traes. Bueno, fíjense, hasta 1930 el radicalismo afronta una cuádruple relación con élite, capital extranjero, clase media de profesionales dependientes y clase obrera urbana. Una bolsa de gatos este país. Bueno, y Irigoyen y el radicalismo ahí haciendo equilibrio, ¿no? Y repartiendo las cartas entre estos cuatro sectores. Cuando se une mucho a los sectores urbanos, se desencadenan conflictos políticos, como en 1919 y en 1930, ¿no? Entonces, es muy interesante ahí, cómo la élite siempre amenaza a este gobierno constitucional y democrático con, si no haces lo que yo quiero,
te desencadenó este conflicto, ¿no? Que bueno, que en 1930 termina en golpe de Estado, ¿no? Está fuertemente condicionado este gobierno. Los conservadores nunca pudieron ofrecerle algo concreto a los grupos urbanos. En cambio, el radicalismo ofrecía un programa concreto, moralista y paternalista, falsamente generoso, todo esto en palabras del autor, aclaro, insinuaban que los grupos de clase media tendrían acceso a cargos oficiales. Y bueno, siempre se lo ha acusado a Irigoyen, ¿no? De estas técnicas de liderazgo popular, que bueno, después de alguna manera vieron que la figura de Irigoyen es retomada por los discursos de Cristina, por los discursos de ciertos sectores del kirchnerismo, ¿no? Es reivindicado como parte de esta lista de gobiernos populares, ¿no? Pero bueno, en su momento era justamente criticado, ¿no? Por estos métodos de conducción, se lo ha caricaturizado como un peludo porque se lo acusaba de no salir mucho, de no salir en los medios, de ser medio ermitaño, estar encerrado en su cueva, ¿no? Y bueno, era un personaje así bastante misterioso de alguna manera. Se convirtió en convencionalismo aceptado que los radicales preludiaran todas sus declaraciones y acciones con extensos panegíricos a su líder, ¿no? Esta idea de, que decíamos hoy, de identificarse con Irigoyen a modo más, apelando más a lo sentimental o al sentimiento religioso, ¿no? Que después es como, muchas lecturas del peronismo es como si vieran una novedad en esto, pero la realidad es que Argentina ya tenía, ¿no? Antecedentes en esta forma de conducción política. No tenía título universitario, no pronunciaba discursos ni escribía libros, se reunía fuera de la Casa Rosada, lo rodeaba un halo de misterio, no se fotografiaba, hasta que descubrió la importancia de los medios masivos de comunicación en 1919. Seguramente lo que más les estorbaba era su acercamiento a lo popular o que pusiera en peligro los intereses de la élite, ¿no? Y esta la había puesto porque, bueno, justamente vieron que ahora se habla mucho de la gripe española porque en 1918 hubo una pandemia también, y un poco, bueno, justo estaba Irigoyen, ¿no? Ahí en el poder, y ¿no? Esta caricatura sobre la prevención de la gripe, donde van apareciendo todas las mismas cosas que hoy mismo se proponen. Hablame a distancia, ¿no? La idea de ventilar, todos los ventiladores, la máscara, ¿no? Para distanciarse. Propone que no le estreche la mano, perdone que no le estreche la mano. Fíjense, ¿no? Qué actualidad esta caricatura de hace más de un siglo, ¿no? De hace más de un siglo. Y bueno, a Irigoyen esta pandemia le jugó muy en contra. Los cines se vaciaron, ¿no? Muchos comercios cerraron. Así que ahí otro paralelismo con el presente, ¿no? Bueno, y el problema es que justamente Irigoyen estaba tan como un poco de los dos lados, que recibía críticas por derecha y por izquierda, ¿no? Y un poco acá lo que rescataba es esta idea de que empiezan a aparecer estos testimonios de sus visitas a distintas provincias que lo personifican como un dios, ¿no? Y justamente eso es lo que, digamos, recibía críticas, por ejemplo, por izquierda, por parte del Partido Socialista, que acusaba a los radicales, esto es lo que les decías hoy, de ser el gobierno de la plebe o el gobierno de la chusma, ¿no? Y justamente denunciaban la corrupción, denunciaban el hecho de que se prometieran empleos estatales o que en los comités se discutieran cosas que, por ejemplo, se organizaban los barrios, ¿no? O bueno, ahí había liderazgos también barriales o algo parecido
parecido a lo que hoy conoceríamos como ser puntero político, ¿no? Y eso es muy, muy interesante, porque ahí el Partido Socialista, que expresaba una cosa más de izquierda, con un discurso como el del diario La Nación, que siempre se identificó más con la derecha, se juntan, ¿no? Ahí, bueno, lo que comparten el Partido Socialista y el diario La Nación es esta cosa civilizatoria, ¿no? Que lo que les molesta mucho es la desprolijidad de los sectores populares, ¿no? Hasta incluso, digo, los modales, la vestimenta, hay mucho de esto que está en juego, ¿no? Que molesta tanto de un lado como del otro. Se trataba en efecto de un conglomerado híbrido, comparte características autoritarias con los gobiernos oligárquicos, ¿no? Esto es un poco lo que dice el autor sobre el radicalismo, que es improvisación y confusión, o al menos esa es la imagen y el discurso que construían sus opositores, ¿no? Como el diario La Nación. El autor ahí, bueno, es un poco cruel a veces con el radicalismo, ¿no? Por eso aclaro cuando son las palabras de él. El Partido Radical carece de representaciones concretas en materias de gobierno, no podría definir sus objetivos en un plan de acción preciso e integrado en sus distintos aspectos. Sus ideales constituyen una nebulosa, sus aspiraciones se revelan según la vaguedad de virtudes ilimitadas. Su formación, por fin, es un impulso torrentoso de recuerdos opositores y empeños revolucionarios, esencialmente negativos por su propio enunciado. La única cosa existente que tiene dimensiones es la persona de su jefe, el señor Irigoyen, exclusivo punto de referencia pasado y presente. Bueno, fíjense, acá hay una crítica concreta a Irigoyen, esta cosa que va a aparecer entre los radicales, que es esta idea de personalistas versus antipersonalistas, ¿no? Los personalistas son aquellos que defienden la figura de Irigoyen y los antipersonalistas son esos que critican todo esto mismo que critica el Partido Socialista y todo esto mismo que critica La Nación, ¿no? Entonces, también vamos a tener un arco ideológico muy amplio dentro del mismo radicalismo, ¿no? Que esto es algo que comparte también con el peronismo, ¿no? Después. Y bueno, justamente Alvear, que veíamos en las líneas del principio, ahora vuelvo, pero fíjense que acá tenemos el gobierno de Irigoyen, el gobierno de Alvear del 22 al 28 y después la vuelta de Irigoyen. Alvear, justamente, bueno, que es un apellido además de la élite argentina, representaba los intereses de este ala antipersonalista, ¿no? Y representaba mucho más claramente los intereses de la élite. Por eso es que después de que el gobierno de Irigoyen es bastante deslegitimado y demás, tenemos su triunfo, ¿no? ¿Estamos bien hasta acá? A ver cuántos quedan. ¿Estamos bien, chicas? Sí, sí. Bueno. De toda esta cuestión económica que también se desprende de la guerra, ¿no? Y de esta cuestión de que la guerra en Europa, la Primera Guerra Mundial, desencadena el auge por la demanda creciente de exportaciones argentinas, porque Europa necesita los alimentos que no pudo producir durante la guerra, ¿no? Pero a su vez, digamos, si bien eso parece ser bueno para el panorama de nuestro país, la guerra eleva los costos de producción en Europa, y tenemos a los bienes internos afectados por las materias primas importadas, ¿no? Entonces, el efecto de la inflación es que esta transferencia de ingresos, ¿no?, hacia los sectores rurales que se benefician del aumento del precio de su producción, mientras que los sectores populares van a vivir se van a ver afectados por el aumento de la inflación, ¿no? Entonces tenemos un panorama económico también que se suma a los conflictos con la clase trabajadora que veíamos previamente,
y un poco eso también termina de complejizar el paisaje, ¿no? de este momento histórico. En este amarillo lo resume un poco el autor, ¿no? Esta idea. Y acá esta foto nos habla del momento histórico también, porque son estos reservistas que van a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que están en el puerto. Y bueno, hay un texto que no leemos acá, pero es un texto de Stefan Zweig, que es un escritor europeo que siempre fue más bien pacifista, que está en contra de los efectos que está en contra de la guerra, ¿no? Pero la Primera Guerra Mundial disparó un montón de sentimientos y de cuestiones nacionalistas que hicieron que la juventud también se empiece a ver como muy fuertemente interpelada por esta idea de ponerle el cuerpo, ¿no? a la patria, de mostrar cierta hombría y demás. Hay como una serie de discursos que también se van generando en esa época. Mussolini va a recuperar esta idea de vivir peligrosamente, y bueno, más allá de esta fotografía, ¿no? Y de todas estas cosas que dispara la guerra, a la Primera Guerra Mundial van todos los jóvenes un poco sin saber qué va a pasar, pero Stefan Zweig en su libro describe muy bien este sentimiento que hay, como esta, para decir una palabra moderna, algarabía, ¿no? Y pasión que hay por ir a luchar y demás. Al final la Primera Guerra Mundial demuestra ser una cosa espantosa, ¿no? Pero bueno, después, ¿no? Posteriormente, y como mencionábamos recién, más temprano, todos estos grupos que surgen en la década del 30, al calor de estas ideas derechosas, ¿no? Van a recuperar, ¿no? Algo de esto. Y bueno, no me acuerdo qué venía. ¿Alguien iba a decir algo? Los gobiernos, como los gobiernos populares siempre como interpelaron a la historia argentina, y como que siempre se subestimó un poco a los gobiernos populares, como dejándolos de lado, pero siempre, por ejemplo, después, por ejemplo, Perón retoma esto de la producción por sustitución de importaciones, en un gobierno popular también, y qué sé yo. También como que la diferenciación entre las grandes ganancias que se hacía, o sea, al sector rural diferenciaba las clases, digamos, y siempre hubo esa diferenciación de clases, digamos. Pero bueno, siempre se interpeló a que los gobiernos populares en general siempre beneficiaron en su gran mayoría, ¿no? A una gran cantidad de la población argentina. Bueno, sí, digamos, en términos, eso lo que sucede con el peronismo posteriormente es que va a transformar eso, como decíamos, no solamente en términos económicos, sino también en términos simbólicos, ¿no? Lo que tenemos acá en este contexto del radicalismo, fíjense que esta diapositiva habla un poco de lo que tiene que ver con la economía, sigue fuertemente ligada al sector externo. Hoy en día la economía argentina sigue fuertemente ligada al sector externo. Pero lo que termina siendo el peronismo en realidad tiene que ver con el intento por distribuir el ingreso de la renta que tiene que ver con el sector primario exportador a el sector industrial. Pero el peronismo no es el único que hace eso. El peronismo en realidad es la frutilla de un postre que se viene cocinando desde 1930, y justamente tiene que ver con eso. En realidad, la crisis del 30 lo que va a hacer después es poner en jaque a este tipo de economía, va a imposibilitar las importaciones. Entonces ahí ya se empieza a gestar, de la mano de un gobierno de facto, y de la mano de un gobierno muy conservador y muy derechoso, las ideas industrialistas en el país. Eso es bastante loco también de nuestro país. Esta relación entre industrialismo y derecha, ¿no? Y bueno, eso se va, digamos, este proyecto más industrialista se va a empezar a gestar en esos años. Después,
el peronismo, digamos, lo que hace es terminar de estructurarlo e institucionalizarlo mucho más, y efectivamente hay una distribución del ingreso mucho mayor, y la élite agroexportadora, digamos, si bien el peronismo la mantiene a flote con un montón de negociaciones y demás, sí se ve fuertemente afectada, ¿no? Entonces, bueno, en eso es muy revolucionario el peronismo, porque deja de ser deja de estar en este lugar de tanto condicionamiento que estaba Irigoyen, ¿no? En este caso, ¿no? Tiene un proyecto que es mucho más fuerte, y también con un apoyo popular mucho más fuerte, en un contexto histórico totalmente diferente, ¿no? Así que bueno, un poco eso, ¿no? Bueno, acá se reitera un poco lo que veníamos hablando de cómo acusan a Irigoyen del tema de los cargos burocráticos y profesionales de los grupos urbanos para mitigar los efectos de la inflación, ¿no? Que se presenta un poco como consecuencia de esto otro que veíamos del panorama económico. Se presenta de nuevo esta idea de los cargos públicos con fines políticos, el carácter policlasista del partido con estas tensiones internas que ya mencionábamos. Y por último, esta nota de color, si se quiere, que es como el radicalismo, fíjense, sacó esta propaganda, ¿no? Esta sigla que coincide con la FORA, ¿no? Justamente el espacio que nucleaba a los anarquistas, ¿no? Entonces, dice, para entablar contacto con los obreros, los radicales se enfocan en los sindicatos. Los anarquistas estaban en declive y los sindicatos ya no son tan antiestatales. Los radicales organizan propaganda obrera desde la Federación Obrera Radical Alberdi, o sea, usan otras palabras, pero para llegar a la misma sigla, un poco para intentar ganar también este apoyo o generar esta simpatía, ¿no? Se idea negociar con los sindicatos cuestiones como, por ejemplo, sueldos sin tanta necesidad de leyes como proponía el Partido Socialista, sino más en esta negociación informal, que después, bueno, va a ser característica del peronismo, que después se termina institucionalizando, ¿no? Esta idea de el Estado, los trabajadores y los dueños, ¿no? Esa triangulación. ¿Cómo? Hola. Hola. ¿No puede ser parecido a lo que hizo Milei, eso de libertario? Bueno, eso lo hablamos el otro día, pues. Sí, de cómo los libertarios se apropian de la palabra, de cómo, perdón, los liberales libertarios se apropian de una palabra que viene de la anarquía. Sí, totalmente. Igual, incluso, digamos, en esta versión capitalista del liberalismo anárquico, ¿no? Hay una cosa anarquista. No anarquista desde la cultura del anarquismo que venimos estudiando, pero anarquista sí en esta idea de que el Estado no exista, digamos, porque lo que proponen los liberales libertarios es que el Estado tiene que ser muy pequeño, no tiene que existir, y que todo se tiene que definir en base a las relaciones entre individuos, la oferta y la demanda, lo que proveen las empresas. Entonces ahí hay un punto de contacto, ¿no? Obviamente es una apropiación de la palabra, pero después nada que ver. Pero después nada que ver los valores. Nada que ver los valores. Totalmente contradictorio. Claro. Acá los radicales sí hacen como el uso de esta propaganda, si se quiere, para intentar expresar simpatías, pero de nuevo, ideológicamente acá sí que no hay nada en común, porque, digamos, ¿por qué lo diferencio? Porque hay, por más que sea un horror, digamos, hay un punto de contacto entre el anarquismo y este liberalismo libertario del que hablábamos. Un punto de contacto que, digamos, siguen en las antípodas unos de otros, pero sí hay algo de la anarquía que está un poco presente ahí. Acá no hay nada presente de la anarquía, en la fora radical, ¿se entiende? Solamente el nombre. Igual el anarquismo
no sirve como un modelo político, ¿no? Más bien social, la idea, no sé si me explico bien. Sí, sí, entiendo. El anarquismo me parece que se lleva más a lo social, a lo cotidiano, que a poner un gobierno anarquista. Sería, de hecho, suena medio paradójico. Sí, Sí, sí. o sea, lo que tiene el anarquismo es que no tiene una resolución concreta, teórica, de cómo llevar a cabo el poder una vez hecha la revolución, que esa es la gran diferencia que tienen con el marxismo. Digamos, si bien puede ser que no haya sido la forma más pura, la revolución bolchevique, sí hay muchas más teorizaciones desde el marxismo, de parte de Marx, incluso de cómo llevar a cabo el poder después de hecha la revolución, ¿no? Se propone tomar los medios de producción, que haya un momento de dictadura del proletariado, y bueno, después se verá. Lo que termina sucediendo es que siempre, digamos, que quedamos en la dictadura del proletariado, y después en una reapropiación por parte del Estado soviético de eso, ¿no? Bueno, igual, nada, tuvo su momento de gloria igual ese momento, ese proyecto, pero se lo llamó socialismo desde arriba, ya no socialismo desde abajo como el de los soviets, que es justamente estas asambleas que van de abajo de la pirámide y las decisiones hacia arriba. Bueno, el socialismo desde arriba, representado por Stalin, viene a decir todo lo contrario. ¿Qué ibas a decir, no, Karen? igual creo que también tiene que ver con las lógicas que maneja por dentro del anarquismo y que leerlas por ahí desde un lenguaje, no sé, marxista o capitalista, no sé cuán fructífero es. Y el debate como que es grandísimo. Como que esto que decías vos, Lautaro, como que no es por ahí el fin y tiene una lógica y una dinámica totalmente distinta a lo que los anarquistas proponen por ahí. Entonces leerlo desde claro. ojos, sí, está bueno lo que decís, Karen. O sea, digamos, los anarquistas están en contra de la existencia del Estado. Entonces, en realidad, lo que ellos proponen después de la revolución es que no haya Estado. El tema es que no tenemos ejemplos de cómo puede llegar a suceder esto, ¿no? Hay, bueno, como decíamos el otro día, nombrábamos alguna comunidad o alguna experiencia aislada, pero es muy difícil entender cómo sería ese proyecto. Entonces, digamos, lo que dice un militante anarquista hoy en día, o hace unos años que tuve la oportunidad de hablar con alguno, es que el anarquismo vive en las acciones cotidianas, vive en las elecciones de vida, vive, bueno, en esto que decían, los anarquistas tenían una vida pública y una vida privada en la que tenían que estar estos elementos, este cuestionamiento del sistema, este cuestionamiento de la familia. Digo, hay algo de el anarquismo que también se liberalizó o se hizo medio capitalista, que hoy en día está muy en boga, ¿no? Esto de un fuerte individualismo, de una fuerte crítica a la familia, de la popularización del poliamor, que después, bueno, podemos tener otras críticas hacia eso, de ver si, esto es posta o capaz es otro engaño del sistema, ¿no? Un poco en los debates que se dan así en las redes sociales o medio entre la generación de ustedes y la mía, ¿no? Que no sé qué edad tienen, pero son cosas que se están hablando, pero que también ponen en duda los reales intereses que hay detrás de todos esos discursos tan individualistas, ¿no? Ahí es donde el anarquismo y el libertarismo se tocan, ¿no? Entonces es como que siempre está bueno estar atentas a esas cosas. En fin. Todo lo que termine en uno, termina mal. En definitiva. Sí, bueno, hay que ver, qué sé yo. Sí hay un poco una frase que sí que apela a eso. Qué sé yo, no sé si el nombre nos dice mucho. Pero sí hay en general una creencia muy difundida acerca capitalismo, de eso. Socialismo. Igual, justo el otro día hablaba con un amigo que estudió historia. Sí. Y, que claro, que él me dijo justamente lo mismo. Me dice, no, o sea, el anarquismo no es que esté mal, está bueno llevarlo a las prácticas.
cotidianas, me dice, justamente, como que la idea del anarquismo es llevarlo como ideología, no como forma de partido o algo más grande, sino a las prácticas cotidianas, que qué sé yo, me parecía que estaba bueno, justamente eso de, bueno, podríamos ver todas esas cuestiones. Sí, que también es como que, bueno, todo eso, digo, las prácticas cotidianas de bueno, los anarquistas viven, por ejemplo, políticamente, también por cotidianos se refieren no solamente a esas decisiones de la vida privada, sino también a, bueno, si hay que llevar a cabo un emprendimiento, las decisiones se toman de manera horizontal, ¿no? O hacemos asambleas para decidir cosas, bueno, pero hay un millón de también variantes dentro de eso, ¿no? Y también por ahí no jugárselo solamente al anarquismo, no sé, mismo más cercano, los pueblos originarios tenían un montón de todo esto que se lo relacionamos al anarquismo, nada, por ahí, bueno, total. ahora estamos en tema de esto, pero... sí, totalmente, bueno, después sí, se retoman por ahí muchas de esas cosas de lo que es más la idea comunal de lo americano, como, ¿no? De la comunidad indígena y demás, que bueno, hay un montón de hibridaciones también entre todas estas propuestas. Así que bueno, dejamos acá, si les parece. Nos vemos la próxima con la reforma, si no me equivoco. Pero bueno, la seguimos el jueves que viene. Buenísimo que participen, que hablen tanto, que se comprometan tanto en las clases sincrónicas. Las hace muy llevaderas. Así que bueno, gracias. Nos vemos el jueves que viene. Gracias, lo hice Gracias. todo. Hasta la próxima.